Bueno, intentaré ser breve, cosa que a veces me cuesta, pero plantear algunas cuestiones sobre el tema de la mesa. En primer término, quiero agradecer, obviamente, a Adriana Hernández, a Silvia Martínez, a Silvia Barco y en nombre de ellas tres, a toda la comisión organizadora de este séptimo Congreso Nacional y quinto Congreso Internacional de Investigación Educativa acá en Comahue, junto con ellos, bueno, a Nora Cruz, coordinadora del grupo de trabajo, y bueno, a Jesús y a Pablo, con quienes compartimos también debates, y celebrar este Congreso que son 20 años, ¿no? 20 años de juntarse para pensar, discutir, como dice el título del Congreso, las políticas y las prácticas de producción y circulación de conocimiento, ¿no? Porque cuando estamos discutiendo el derecho a la educación estamos discutiendo producción y circulación de conocimiento, qué conocimientos para quiénes, las disputas en torno a los conocimientos, qué conocimientos definimos como legítimos, qué saberes, quién los reconoce, quién los valida, ¿no? Y la verdad que, bueno, hoy escuchábamos más de 2000 inscritos y la verdad que trabajar como para poder organizar espacios de debate, foros, paneles, diversidad de temáticas en relación al campo de la investigación educativa, realmente creo que es un hecho inédito en nuestro país, es para celebrar. Nos volvemos a encontrar investigadoras, investigadores, más experimentados, menos experimentados, de diversos lugares del país, nos volvemos a abrazar y la verdad que es un espacio de encuentro realmente para celebrar y también un espacio de debate e intercambio, ¿no? Y nos recordábamos algunos de los debates que se dieron 20 años atrás con las escuelas autogestionadas de San Luis, no en este espacio, en la Globa, lo llaman en la carta ahí de afuera, así que, bueno, realmente celebrar y agradecer la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones. El tema de la mesa es la lucha por el derecho a la educación en el contexto latinoamericano, deudas y nuevos desafíos en el escenario actual. Así que yo me voy a referir a Argentina, pero mirado en el contexto latinoamericano, porque el título de la mesa alude a la idea de hay luchas, hay un proceso abierto, hay narrativas en disputa. Hay una multiplicidad de narrativas en disputa. Yo fundamentalmente voy a tomar dos grandes narrativas, tomando el cambio de siglo, que fue la narrativa vinculada a los llamados gobiernos progresistas o democráticos populares, y la actual narrativa vinculada a los gobiernos neoconservadores, o hablamos de la restauración conservadora. Sabiendo que con esto dejo afuera muchas cuestiones, por eso sabía que Jesús lo iba a tomar, no podemos incluir el caso chileno dentro de la narrativa de los gobiernos democráticos populares, progresistas en la región, pero sí me parece importante esto porque esas narrativas hegemónicas que las vamos a ver en términos de tensiones, en términos de todas las cuestiones que ya venían señalando, ¿no? De sus límites, sus debilidades, de cómo piensa la inclusión y si esto tiene que ver o no con la democratización, etc. Pero digo, esas narrativas las leemos en la actualidad. Entonces nos preguntamos cómo narramos hoy lo que consideramos que fue un proceso de ampliación en materia de derechos en el marco de un proceso de restricción de esa relativa ampliación de derechos, en el marco de un proceso de una restauración conservadora en muchos de los países de la región. Entonces no lo vamos a narrar de la misma manera que lo narrábamos hace 4 o 5 años atrás, donde nos parábamos en el lugar de todas las deudas, que las vamos a señalar de esas políticas, pero cuando vemos ciertos retrocesos en términos de lo que algunos analizamos como avances, entonces esa perspectiva sobre esa narrativa se vuelve, digamos, o adquiere otro sentido. Y en esa narrativa me interesa obviamente rescatar los sentidos, y acá, bueno, algo ya se estoy trabajando bastante en las exposiciones anteriores, sobre todo la de Pablo y la de Nora, digo, en el caso de Jesús, digo, no porque no la tome, sino porque, bueno, justamente el caso de Chile como modelo de mercado educativo que hoy estamos intentando emular, ¿no? Estamos discutiendo en la actualidad, el lunes hubo una reunión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se está discutiendo los argumentos en torno a la modificación del artículo 97 y la posibilidad de establecer, ellos no lo llaman ranking, sino que lo llaman listado de posiciones
en relación a los resultados de las instituciones educativas en las pruebas Aprender. Así que lamentablemente miramos a Chile muy de cerca, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece importante esto, poder analizar esta cuestión tomando en cuenta ciertos sentidos. ¿Qué actores promueven y estuvieron vinculados a estas narrativas? Algunas de las políticas, orientaciones de política con sus logros y sus debilidades. Obviamente que todo esto no me va a entrar en 20 minutos, así que en algunos casos pondré solamente algunos títulos para después seguir pensando, ¿no? Pero me parece importante esto porque en este momento vivimos en Argentina, en Brasil, en muchos países de la región, un estado de excepción. Gobiernos que han llegado en algunos casos por la vía eleccionaria y otros gobiernos que han llegado mediante golpe, pero digo estado de excepción porque digo gobiernos que incumplen con las leyes establecidas o con las propias reglas de la propia democracia liberal formal, podemos caracterizarlos dentro de esta lógica, ¿no? Y en ese sentido me interesa ver cómo esas narrativas se tensionan entre un modelo que podríamos caracterizar, o una propuesta que podríamos caracterizar como una perspectiva más democratizadora en términos de pensar a la educación y una perspectiva integral de los derechos, con todos los límites que señalaba muy claro Pablo para el caso uruguayo y Nora para el caso argentino, con una perspectiva más democratizadora versus una perspectiva, si se quiere, de restauración conservadora, donde la educación vuelve a ser pensada como en términos de una mercancía y donde desapareció del horizonte el discurso de los derechos, el discurso del derecho a la educación. Si recorremos, salvo algunas excepciones, digo, cuando se firmó el compromiso por la educación, o muchas de las medidas de política, o si recorremos el discurso de los funcionarios del Ministerio Nacional, del Ministerio Provinciales, incluido el propio presidente, desapareció de la perspectiva del horizonte discursivo la idea de los derechos. Y ni hablar de la educación como un derecho integral, de paso digo, mirando acá a muchos de quienes están presentes, pero digo, miro a Graciela Morgade, decana de nuestra facultad, la perspectiva integral de los derechos también incluye el derecho al aborto legal, gratuito y seguro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación no podemos desconocer que el derecho a la educación hay que enfocarlo en una perspectiva integral de los derechos. Muchas de las limitaciones de cómo se pensó, escuchando lo que Pablo planteaba, tienen que ver con cómo se piensa ese sujeto al otro, pero cómo se piensa ese otro, ese sujeto, la carencia, etc., tiene que ver con las propias desigualdades y formas de redistribución social que el sistema genera, ¿no? Y me pregunto si es posible sobre el sistema educativo construir un otro lugar que tome la igualdad como punto de partida, ¿no? Y como un valor central a verificar si es la desigualdad o la distribución de lo que la sociedad produce lo que caracteriza a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en esas dos narrativas hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, hablamos de un modelo de mercado o de un modelo más articulado en la lógica de la justicia social, hablamos o pensamos en términos de procesos que caracterizaron las diversas perspectivas sobre el derecho a la educación y que, como dice Miguel Arroyo, decía ya hace unos años atrás, pero no mirando solo el caso brasileño, sino mirando en general estas luchas por el derecho a la educación, no podemos comprender la construcción del sistema educativo y del derecho a la educación en América Latina fuera de la historia de los colectivos marginados, de los sujetos concretos de ese derecho y del conjunto de derechos humanos universales, una historia que en América Latina estuvo mucho más marcada por la negación que por la garantía de esos derechos. Entonces, a partir de esta afirmación uno puede preguntarse qué significa para las políticas, para los sistemas educativos, incorporar una perspectiva de derechos e incorporar a los sujetos como sujetos de derechos que les fueron históricamente negados en nuestras sociedades. Desde esa perspectiva, entonces, señalo, simplemente no me voy a detener, una cuestión de tiempo, pero uno puede analizar cómo a partir del cambio de siglo asistimos a un proceso político complejo, contradictorio, si se quiere una disputa hegemónica como la define García Linera, en el cual la continuidad de las políticas neoliberales con los gobiernos post-neoliberales, categoría que ameritaría
varios encuentros, que hablamos de posneoliberalismo, algunos la discuten inclusive como categoría económica vinculada a la continuidad de las políticas extractivistas. Sin embargo, no podemos desconocer que en el marco, en el escenario de América Latina, encontramos gobiernos que decidieron, como dice Mabel Rey, apropiarse del excedente y volcar ese excedente a ampliar un horizonte de derechos, volcar ese excedente hacia políticas públicas en materia de educación, de salud, de vivienda, de creación de universidades, con todas sus limitaciones. Pero digo, esto es un tema que me parece importante señalar. Mucho se ha discutido, podríamos dar un largo debate si estos gobiernos implicaron un giro hacia la izquierda. Emir Sadar claramente decía que el neoliberalismo necesariamente no es anticapitalismo, y creo que acá es uno de los límites y uno de los puntos a discutir. Bueno, digo, estoy mirando Argentina, Uruguay, ¿no? No estoy mirando el caso de Bolivia, bueno, y Ecuador, ya lo miramos desde otra lógica, o tal vez Venezuela, pero digo, gobiernos que Boró también lo señala claramente, lograron por lo menos volver a establecer la idea de que hay alternativas al capitalismo. Es decir, hay alternativas a sociedades cada vez más desiguales, sociedades donde todo se mercantiliza, nuestra vida, el conocimiento, el saber. Podemos pensar en esas alternativas, ¿no? Y creo que uno de los grandes logros de algunos de estos gobiernos democráticos populares fue poder poner en discusión la posibilidad de empezar a pensar estas alternativas, cosas que con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, habíamos dejado de, por lo menos, de discutir, ¿no? Entonces, giro hacia la izquierda de esos gobiernos, gran signo interrogante, que dejaríamos abiertos, pero sí es importante poner como, y Nora tomaba algo, como una agenda de derechos vinculada a la cuestión social, a la no condicionalidad de los derechos, que empezó a instalarse con fuerza en algunos países y sobre todo en Argentina. Y tal vez empezamos a revalorizar hoy esa agenda en materia de derechos cuando hay un retroceso frente a los pequeños logros, avances, pequeños, grandes, cada uno podrá medirlo, cuantificarlo, ¿no? Pero que me parece importante señalar. Ni hablar cuando miramos la región. En 2005, Fernández y muchos que estamos acá, marchamos en contra de la conformación del ALCA. Pensamos que otra América Latina, y seguimos pensando, era y es posible que podíamos integrarnos y discutir nuestras políticas, nuestra economía, sin la injerencia directa de Estados Unidos o de otros gobiernos, ¿no? Y uno podría señalar muchas de estas cuestiones. Y se ensayaron entonces diversas propuestas, heterodoxas podríamos decir, pero que lograron con mayor o menor intensidad reparar algunas de las consecuencias más nefastas de las políticas neoliberales de ajuste estructural de los 80 y los 90. Los gobiernos impulsaron, dice Frei Bento, con diferentes características, cambios para mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población. De acuerdo con el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, entre 2003 y 2011, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en el continente. La tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo en un 69% entre 1990 y 2013. La desnutrición crónica entre niños de 6 meses a 5 años disminuyó de 12,5 millones, bueno, puedo seguir dando así muchos datos. La matrícula en la educación primaria aumentó del 87,6% en 1991 al 95,3%. Uno dice 95,3% es muchísimos afuera. Si hay pibes que están afuera, de hecho la educación no se cumple. Si hay pibes que se mueren de hambre y además por causas evitables, obviamente que los derechos no se cumplen. Pero no podemos pensar o analizar la misma situación en relación a la consecuencia de los 90 y lo que pasó por lo menos en la primera década. Un informe de Oxfam señalaba en 2014 que a pesar de que históricamente América Latina ha sido y sigue siendo la región más desigual del mundo, es la única que en los años, en alguna década del siglo XXI, logró reducir la inequidad en relación a la década pasada. Y Oxfam destaca en esos casos Argentina, Brasil y México, ¿no? Gobiernos donde se disminuyó la igualdad, aumentaron sus ingresos fiscales e incrementaron el gasto en políticas destinadas a la protección social. Estos gobiernos además implementaron políticas educativas que ampliaron derechos, pero no lograron revertir las tendencias privatizadoras en materia de educación. Sin embargo, este año que estamos a 10 años de la crisis,
No podemos, la CRES de Cartagena de Indias, que estableció que la educación superior es un derecho y por ende los estados deben garantizarlo, y debemos ver cómo vamos, cómo avanzamos y vamos por una agenda superadora, dejar de desconocer que esto tuvo que ver con un contexto regional que hoy está cambiando. Entonces podemos identificar grandes avances, ya me quedan 3 minutos, bueno, hay datos de CITEAD, etcétera, con los obstáculos que señalaban, ¿no? De las políticas de inclusión, de los formatos tradicionales para incluir, inclusive con esa mirada reflexiva, de inclusión al conjunto de la población, creación de universidades nacionales, políticas socioeducativas de acompañamiento a las trayectorias, etcétera. Con un pero, hay mucho más que no voy a señalar, con un pero que es: continuamos con algunas tendencias de las políticas 90, como es el caso de las políticas de evaluación, y que esa incorporación e inclusión de sectores tradicionalmente excluidos tal vez se dio sin cambiar la lógica de la sociedad de consumo, sin cambiar los valores asociados a su modelo de consumo, y lo que Freire ya en el 2014 nos alertaba, en un impasse de los gobiernos progresistas populares en la región en 2014, que no lograron o que esos procesos de inclusión devinieran en democratización en términos de cambiar la lógica de la sociedad de consumo. Actores privilegiados en lugar de los sindicatos como interlocutores de la política educativa, para mí fue un avance importante. Hoy el ministro de Educación lo ve, ¿no?, como un obstáculo, ¿no? Esta idea de que los sindicatos definían la política educativa. Los sindicatos, digo, como organizaciones que representan colectivamente a los docentes, que pudiesen sentarse, discutir la política educativa, discutir paritarias, etcétera, desde la perspectiva que analizamos en términos de ampliación de derechos, nos parece un logro. Hay muchas cosas más que no puedo señalar. Sí quiero señalar en relación a las restauraciones conservadoras, sus orientaciones de política y los retrocesos en materia de ampliación de derechos. No, primero una cuestión que es una pregunta, que iba a hacer al final, pero la digo por si no me queda tiempo, que es si esa ampliación de derechos a lo mejor fue tan débil que permite avanzar en desmontar rápidamente lo que logró. Luego me lo pregunto, porque luego me respondo si tomo, por ejemplo, los avances en la política científica, el ARSAT. Fueron logros importantes que la Argentina pueda avanzar en términos de su soberanía satelital. Digo, ¿están desarmando todo eso porque lo del ARSAT no estaba tan consolidado? Entonces habría que preguntarse cuánto de los retrocesos tiene que ver con debilidades previas del modelo, ni hablar de la cantidad de trabajadores en el Estado contratados en él, o precarizados, etc. Pero cuánto tiene también que ver con este avance, con una ofensiva, una restauración conservadora que está, digamos, orientando políticas convergentes de diferentes francos, ¿no? En ese sentido, entonces, podemos señalar, digo, simplemente voy a señalar que, bueno, las reformas, lo que hoy llaman reformas o revolución educativa, el actual gobierno son contrarreformas en términos de Bolón, que en realidad significan retrocesos y no avances. En relación a eso uno podría analizar la despolitización de la política y de los procesos educativos, un retorno al enfoque sectorial del Banco Mundial, ni hablar del lugar de la memoria, de la historia, el conservadurismo en relación a los valores. Esta idea de que todos los problemas se resuelven con educación, no hay desigualdad, no hay redistribución, no hay progreso por falta de redistribución económica, sino que todo se resuelve con la educación. La idea de propuestas de reformas laborales y previsionales que se asientan sobre la desaparición de un discurso de desmantelamiento en términos de derechos, ausencia de un discurso pedagógico centrado en los problemas de enseñanza y aprendizaje y en el derecho a la educación. Recuperamos esa discusión del derecho al aprendizaje y tomamos PISA, la prueba PISA y a la OCDE como referencia. Creo que ahora se va a dar en un foro que se va a discutir el papel de las ONGs y de los sindicatos en la articulación de educación-trabajo, pero digo, seguramente están acá en la sala representantes de una ONG que se llama Observatorio Argentino por la Educación, que ha firmado un convenio con el Ministerio por el cual va a producir información sobre el sistema con bases del Ministerio, donde el hashtag o el lema que difunden es medir para mejorar. ¿Qué día de medir para mejorar? Sabemos que tienen la forma, la lógica, la forma de entender la educación, la calidad educativa, que tal vez ahora en el foro tengamos oportunidad de discutir, ¿no? Esta idea de medir para mejorar, bueno, los operativos de evaluación estandarizadas,
la idea de la transparencia, la idea de que la educación no mejora porque no la medimos, porque no hay ranking, porque no hay transparencia, etc., ¿no? Este desplazamiento de los problemas pedagógicos además viene acompañado de un modelo de extranjerización de la educación, y que esto, hago solo una cita de una de las hallazgos de nuestra investigación sobre tendencias privatizadoras. Cuando hablo de extranjerización de la educación, tomo como ejemplo el convenio que el Ministerio de Educación de la Nación y 4 provincias firmaron con la Fundación Barclay, SUNY Barclay, el que da el premio al docente, el mejor docente del mundo, por $5,5 millones de dólares, firmado en dólares en la Argentina, con la Fundación en sede en Argentina, con cada una de las provincias, para abrir los CLIE, los Centros de Liderazgo Educativo. Entonces, podríamos discutir si el problema de las escuelas es que los directores y los docentes no son buenos líderes. Tal vez lleguemos a ese diagnóstico y decimos necesitamos formar buenos líderes. ¿No hay en la Argentina investigadores, fundaciones, centros de investigación que puedan desarrollar cursos de liderazgo educativo? Porque si miran los convenios, bueno, fue difícil llegar porque los convenios en este gobierno de la transparencia no son transparentes. ¿Por qué el curso de liderazgo educativo de una fundación que viene, se instala en las provincias y tiene la exclusividad para dar esa formación? Así podría haber muchos más ejemplos, no me queda tiempo, pero sí quiero señalar una tendencia que me parece central en el actual periodo, tanto en Brasil y en Argentina, que es una desconfianza y una desvalorización frontal hacia el sector docente, hacia los sindicatos docentes, que lleva a cargos personales. Me parece que esto es algo que debemos señalar porque es un cambio muy importante respecto al periodo anterior. En el gobierno anterior existían ONG que incluían el ámbito educativo, sí. Los gobiernos firmaban convenios con el que sí. Pero también el gobierno anterior uno podía analizar, había un decreto, no el anterior, de la presidencia, creo que era el Néstor Kirchner, donde las universidades éramos las consultoras privilegiadas del Estado para desarrollar, orientar políticas públicas. Hoy las principales referentes son las fundaciones, son los empresarios. Son los empresarios, algunos sentados directamente en algunas esferas del gobierno, o son los empresarios vía sus fundaciones los referentes con los cuales el gobierno discute. Tengo que terminar, simplemente para cerrar. Educación en función de las demandas de las empresas, emprendedurismo, nueva gestión pública y todo lo que se dijo. Simplemente para cerrar, los desafíos. ¿Cómo avanzamos en construcciones más colectivas en términos de sentido, de batalla cultural y de las políticas? Y en este sentido, simplemente voy a retomar de una senadora uruguaya, Constanza Moreira, cuando en el cierre de la conferencia de Claxo dijo, ella proponía despatriarcalizar el Estado, desmercantilizar el mundo y descolonizar nuestras cabezas, y retomar algo que señaló Borón hace unos años atrás en términos de nuestro momento histórico. Dice, la dialéctica de la historia, que obviamente se aleja de cualquier revolución de manual, nos enseña que aún con todas sus contradicciones, lo que viene después de los gobiernos progresistas, y mucho más lo será después de los revolucionarios, son salvajes intentos por maximizar las tasas de ganancia, removiendo a cualquier costo las limitaciones impuestas por movimientos y gobiernos populares. En varios de nuestros países el ataque de la derecha puso a los movimientos sociales en guardia y ya se están erigiendo fuertes resistencias a aquellas tentativas. Por ello, la defensa de los procesos progresistas y revolucionarios que están en pie, aún bajo el intenso e incesante fuego económico, político y mediático del imperialismo y la reacción, es la batalla estratégica de nuestro tiempo. Defensa que no excluye una necesaria autocrítica para rectificar rumbos, para sin dejar de señalar que, vistos en perspectiva histórica, los aciertos históricos de estos procesos superan ampliamente sus desaciertos y limitaciones. Muchas gracias.